Bueno, buenos días a todos. Bueno, como bien decía, en la charla del día de la fecha voy a hacer un breve repaso de aspectos relevantes de la determinación de impuesto a las ganancias y bienes personales de personas humanas y sucesiones indivisas de cara a los próximos vencimientos del periodo fiscal 2020. Comencemos con el impuesto a las ganancias. Si la resolución 975 de AFIP establece cuáles son los procedimientos, plazos y condiciones para que estos sujetos puedan cumplir con la obligación de determinación e ingreso del gravamen. Entonces, ¿quiénes son los sujetos obligados a presentar las declaraciones juradas de este impuesto? Son aquellos contribuyentes que se encuentren inscriptos, aun cuando no determinen ganancia neta sujeta a impuesto por el periodo fiscal que se declara, o aquellos a los que les corresponda la liquidación por cumplir o por darse los supuestos de gravabilidad que establece la norma, aún en el caso en que estos sujetos no hubieran solicitado el alta en el impuesto con anterioridad a las fechas fijadas para el vencimiento de determinación e ingreso del gravamen. En definitiva, el decreto reglamentario de la Ley de Ganancias en su artículo primero establece que son sujetos obligados a presentar declaración jurada por el conjunto de sus ganancias todos aquellos que estén alcanzados por las disposiciones de la Ley del Gravamen, excepto cuando estas rentas deriven únicamente del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, así incisos A, B y C del artículo 82 de la ley, en la medida en que el impuesto hubiera sido retenido en su totalidad, o cuando se trate de conceptos que hubieran sufrido la retención del impuesto con carácter de pago único y definitivo. Simplemente a modo de recordatorio, el artículo 2 del decreto reglamentario de la Ley de Ganancias establece quiénes son los sujetos obligados a presentar las declaraciones juradas. Creo que estos los tenemos todos bastante presentes, simplemente lo dejo para que ustedes puedan tenerlo en el material como consulta. Pasemos ahora a las deducciones personales. Estas se encuentran contempladas en el artículo 30 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Los importes vigentes de deducciones para el periodo fiscal 2020 son estos que acá comparto en el cuadro. Rápidamente, mínimo no imponible 123.861 pesos, luego tenemos las deducciones de cargas de familia, cónyuge e hijos que figuran ahí en pantalla, y recordemos las deducciones especiales, donde tenemos la particularidad hace un par de años ya de esta deducción especial para nuevos emprendedores o profesionales, que para el periodo fiscal 2020 asciende a 309.652 pesos. En materia de contribuyentes autónomos, recordemos que existe una deducción especial para contribuyentes cumplidores. Este había sido un beneficio que ya lo hemos comentado en charlas anteriores, establecido por la Ley 27.541, que alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas que estuvieran inscritas en el impuesto. No aplica a los sujetos que estén o que perciban rentas en los artículos 82, incisos A, B y C. En definitiva, no aplica a aquellos que desempeñen cargos públicos, los trabajadores en relación de dependencia y jubilados y pensionados. Esta deducción especial aplica al periodo fiscal 2020 en la medida en que el beneficio fuera solicitado y obtenido por el contribuyente dentro del plazo establecido por la normativa. Este importe adicional será equivalente al 50% del mínimo no imponible, es decir, 61.930 pesos. Y esta deducción, recordemos que en ningún caso podrá generar saldo a favor ni trasladarse a ejercicios futuros. Bueno, en materia de escala del impuesto a las ganancias, acá les comparto la tablita progresiva que todos conocemos, donde con una ganancia neta imponible acumulada de más de 762.000 pesos, el contribuyente ya queda comprendido en el último tramo con una tasa del 35%. Pasemos ahora a los aplicativos. ¿Sí? La resolución 4.243 establece que aquellos sujetos, ¿sí? Aquellos contribuyentes que estén comprendidos en la resolución 975, es decir, los que están obligados a presentar declaración jurada de ganancias, tendrán que utilizar el servicio web Ganancias Personas Humanas para presentar aquellas declaraciones juradas originales y rectificativas del periodo fiscal 2017 y siguientes. Ahora bien, para las declaraciones originales y rectificativas de periodos fiscales anteriores, sí, o sea, 2016 y anteriores, la confección de la declaración jurada tendrá que ser realizada a través de los aplicativos que operan a través de la plataforma CIAP.
Bueno, acá, como todos conocemos, como es el ingreso a la página de AFIP, el servicio es Ganancias Personas Humanas, portal integrado, y bien como mencionaba el doctor Mertaza hace un ratito, actualmente todavía no está a disposición la posibilidad de presentar o de generar las declaraciones por los periodos 2020. Pasemos ahora al capítulo de impuesto cedular dentro de lo que es impuesto a las ganancias. El artículo 1 del decreto reglamentario de la Ley de Ganancias menciona que AFIP es quien establecerá aquellos casos en los cuales procederá la presentación de las declaraciones juradas para aquellos sujetos que obtengan exclusivamente ganancias de fuente argentina sujetas al impuesto cedular. Por su parte, es la resolución 4468 la que establece el procedimiento, plazos y condiciones que deberán ser cumplidos por las personas humanas y sucesiones indivisas para poder dar cumplimiento, valga la redundancia, a esta declaración jurada del impuesto cedular. Serán aquellos sujetos que hayan percibido o hayan obtenido las rentas de los artículos 98 y 99 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Recordemos artículo 98, relativo a enajenación de acciones y demás valores, y el artículo 99, enajenación y transferencia de derechos sobre inmuebles. Acá la resolución también hacía mención a las rentas del artículo 95, pero recordemos que estas que tenían que ver con los rendimientos de títulos y demás valores quedó derogado a partir del periodo fiscal 2020. En definitiva, la obligación de presentar la declaración jurada del impuesto cedular existe cuando se determine impuesto. Para el caso de los sujetos que obtuvieran rentas por enajenación de acciones y demás valores, los contribuyentes van a ser dados de alta de oficio en el impuesto y la obligación de presentar la declaración jurada subsistirá hasta tanto el contribuyente cancele su inscripción en el tributo. La resolución, esta que mencionábamos recién, 4468, establece entonces que la presentación de la declaración se hace a través del servicio Ganancias Personas Humanas, portal integrado, igual que ocurría con la presentación de la declaración de ganancias. El sistema va a generar el formulario 2022 o 2023 según corresponda, dependerá del tipo de renta obtenida por el contribuyente. El saldo que arroje la declaración podrá ser ingresado mediante BEP, a través de la billetera electrónica o a través del plan de facilidades de pago de la resolución 4057, al que haremos mención ahora un poquitito más adelante en mi exposición. El saldo a ingresar también podrá ser compensado con saldo de libre disponibilidad proveniente de otros impuestos. Hasta acá, entonces, hablamos de una declaración jurada del impuesto cedular, pero existe otra modalidad adicional de presentación que está definida por la resolución 4488. Esta es lo que llamamos comúnmente un procedimiento simplificado, porque permite dar cumplimiento de determinación e ingreso del impuesto sin la presentación de una declaración jurada, sino a través de un BEP de pago único. Esto aplica, es importante, exclusivamente a las rentas del artículo 95, que mencionaba recién, derogado a partir del periodo fiscal 2020, y para las rentas del artículo 98 de la Ley del Gravamen. ¿Cuáles son los requisitos? Los rendimientos o resultados brutos obtenidos durante el periodo fiscal deben ser iguales o inferiores a 200.000 pesos. Para poder hacer la presentación a través de este procedimiento simplificado, el contribuyente no tiene que estar inscrito en el impuesto cedular y solamente podrá ser utilizada una vez por periodo fiscal. Y esta presentación no implicará el alta en el impuesto. Pues justamente por eso es una presentación simplificada solamente mediante la generación del BEP. Pero es importante destacar lo siguiente, que si el contribuyente opta por este procedimiento simplificado, tiene que abonar íntegramente el saldo de impuesto resultante, dado que no podrá adherirse al plan de facilidades de la resolución 4057. En materia de impuesto cedular, tenemos una deducción especial definida en el artículo 100 de la Ley del Gravamen, que aplica a personas humanas y sucesiones indivisas que obtengan las rentas del artículo 98, incisos A y B de la Ley de Ganancias. Esta deducción especial será por un importe equivalente al mínimo no imponible y se va a proporcionar de acuerdo al tipo de renta obtenida por el contribuyente. Al igual que mencionábamos en el caso de otras deducciones,
esta deducción no podrá dar lugar a quebranto y tampoco podrá ser considerada en periodos fiscales posteriores, es decir, no podrá ser trasladado el excedente no utilizado a los periodos siguientes. Ahí les dejo una reflexión por las dudas, porque a veces con la lectura rápida de las normas pasa por alto que esta deducción especial no aplica a aquellas rentas que estén contempladas en el artículo 98, inciso C de la Ley de Ganancia, es decir, no aplica a los resultados provenientes de operaciones de enajenación de acciones, ¿sí? Valores representativos, certificados de acciones, certificados de depósito de acciones, de fideicomisos financieros, obviamente que, y demás valores, cuando cotizan en bolsas o mercados de valores autorizados por la CNB, pero no cumplen con los requisitos para estar exentos, o cuando no cotizan en las referidas bolsas o mercados. Bueno, respecto de impuesto a las ganancias, una breve mención a lo que son rentas financieras. Yo sé que de este tema ya hemos hablado en otras exposiciones, y el tema, si bien ya está, digamos, bastante incorporado, simplemente como parte del material de consulta les quiero dejar y compartir con ustedes una serie de cuadros donde podrán ver las rentas financieras, ¿sí?, de fuente argentina, ya sean alcanzadas por el impuesto cedular o no, así como las rentas de fuente extranjera. Respecto de las rentas de fuente argentina, simplemente hacer una mención a que, producto de que fue derogado a partir del periodo fiscal 2020 el artículo 95 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, hay algunos resultados que, al no quedar comprendidos dentro de la dispensa del artículo 26, quedan alcanzados, sí, por el gravamen a la escala del artículo 90 de la Ley del Impuesto. Acá, como mencionaba entonces, les dejo como material de consulta cuál es el tratamiento para los rendimientos y resultado por compra-venta de los distintos tipos de inversiones de fuente argentina, y lo propio también para lo que son rentas financieras de fuente extranjera. Recordemos que lo que es impuesto cedular solamente alcanza a las rentas de fuente argentina. Las rentas de fuente extranjera tributan ganancias conforme las alícuotas establecidas, ya sean a la escala del artículo 94 o, en el caso de resultado por compra-venta, en los casos que están alcanzados, a la tasa del 15%. Recordemos que tenemos un par de exenciones a nivel de renta de fuente extranjera, ¿sí?, los títulos soberanos de Brasil, que no están gravados, y los títulos, acciones y demás valores emitidos por el Estado de Bolivia también gozan de exención, o mejor dicho, no se encuentran grabados. Bueno, efectuado este breve repaso de lo que tiene que ver con impuesto a las ganancias e impuesto cedular, vamos a hacer una mención a algunos aspectos de relevancia del impuesto sobre los bienes personales. La resolución 2151 de AFIP establece los plazos, condiciones y requisitos para que las personas humanas y sucesiones indivisas cumplan con la obligación de determinación e ingreso del impuesto. ¿Cuáles son los sujetos entonces obligados a presentar la declaración jurada? Veremos que son similares algunos de los supuestos a el caso que mencionábamos antes de ganancias. Aquellos sujetos que se encuentren inscritos en el gravamen, aun cuando no determinen impuesto, o aquellos que les corresponda la liquidación por darse los supuestos de gravabilidad, ¿sí?, aun cuando no hubieran solicitado el alta en el gravamen con anterioridad a la fecha de vencimiento fijado para la determinación e ingreso del mismo. Recordemos, periodo fiscal 2019 y siguientes, el sujeto estará obligado a presentar la declaración jurada en la medida que el valor de los bienes al 31 de diciembre supere los 2 millones de pesos. Ahora, acá en el recuadro quiero destacar algo. Puede llegar a ocurrir, de hecho nos ha pasado más de una vez, que un contribuyente tenga un valor de bienes declarados en una declaración jurada por un periodo fiscal que no supere el mínimo no imponible. En ese caso, entonces, no se encontrará obligado a presentar la declaración jurada determinativa del gravamen por el periodo fiscal inmediato siguiente, en la medida en que hasta el 31 de diciembre de este último año haya solicitado la cancelación de inscripción en el impuesto. Esto es muy importante porque si lo queremos hacer con posterioridad, esto no va a ser posible y el contribuyente se verá en la obligación de volver a presentar la declaración jurada por el periodo siguiente.
Bien, repasando los sujetos obligados, ¿sí? Recordemos que son sujetos pasivos del gravamen, aquellos definidos en el artículo 17 de la ley, personas humanas domiciliadas en el país y sucesiones indivisas, radicadas en el mismo por los bienes situados en el país y en el exterior, y personas humanas domiciliadas en el exterior y sucesiones indivisas radicadas en el mismo por los bienes situados en el país. Esta es la redacción de la ley del impuesto, pero recordemos que la ley 27.541, publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre del 2019, con efectos a partir del periodo fiscal 2019, estableció como sujeto de impuesto, o el principio que va a regir o definir a los sujetos del impuesto será el criterio de residencia, en los términos del artículo 119 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Por lo tanto, queda sin efecto el criterio de domicilio. Bueno, pasemos ahora a hacer una breve reflexión o repaso del mínimo no imponible que alcanza al inmueble destinado como casa habitación por el contribuyente. El artículo 24, segundo párrafo de la ley, establece que de tratarse de inmuebles destinados a casa de habitación del contribuyente, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor, determinado por supuesto conforme las normas del gravamen, resulte igual o inferior a 18 millones de pesos. Respecto de este tema, la Dirección Nacional de Impuestos, a través de un dictamen del año 2020, efectuó una serie de aclaraciones. Recordemos, cuando el valor del inmueble destinado a casa habitación sea inferior a 18 millones de pesos, el valor a consignar será cero. El excedente del mínimo no imponible no utilizado no podrá ser computado contra ningún otro inmueble. Por otra parte, si el valor del inmueble destinado a casa habitación es superior a los 18 millones de pesos, el excedente pasará a formar parte del resto de los bienes y formará parte de la base para el cómputo de los bienes del hogar. Y en su conjunto se le aplicarán contra el mínimo no imponible de 2 millones vigente para el periodo fiscal 2019, que es lo que decía el informe, y por supuesto también resulta aplicable al periodo 2020. En materia de evaluación de inmuebles, una modificación introducida en la Ley de Bienes Personales por la Ley 27.480 era que el valor que fuera a consignarse no podía ser inferior a el valor fijado para el pago de impuestos inmobiliarios, tributos similares, o al valor fiscal determinado, conforme el procedimiento y metodología que estableciera el organismo federal constituido a tal efecto. También la norma prevía que hasta tanto esto ocurriera, cosa que a la fecha no ha ocurrido, la evaluación de los inmuebles no podía resultar inferior a aquella que resultara de multiplicar la evaluación fiscal del 2017 por el IPC desde el 2017 hasta el 31 de diciembre del año que se está liquidando. En tal sentido, para la evaluación de los inmuebles del año 2020, este valor no podrá ser inferior a la evaluación fiscal del 2017 por el IPC del 2017 al 2020, siendo este índice 3,0921. En materia de evaluación de bienes, un breve recordatorio relativo a automóviles. Sabemos que el valor por el cual se declaran los automóviles no puede ser inferior a aquellos que publica AFIP en las tablas de su página web. Por su parte, el decreto reglamentario aclara que esta comparación del valor residual del bien con la evaluación publicada por AFIP se realiza durante la vida útil de dichos bienes. Y en cuanto a cómo se aplica este criterio, el fisco sostuvo en el dictamen 1 del 2018 que esta comparación debe realizarse durante toda la vida útil del bien. Entonces, si los automóviles los amortizamos en 5 años, esta comparación tiene que ser realizada durante los 5 años, independientemente de que al 31 de diciembre del 5º año el valor residual del automóvil sea cero. Este es un punto para tener en cuenta en cuanto a la opinión del fisco. En materia de evaluaciones, están vigentes y a disposición en la página web del organismo las evaluaciones fiscales 2020. Ahí les comparto el link para que puedan acceder con facilidad. Las alícuotas, acá los cuadros de alícuotas para bienes en el país y bienes en el exterior, para sujetos residentes. Recordemos que para los bienes en el exterior tenemos una alícuota incrementada por 2 periodos fiscales, 2019 y 2020, pero existe una excepción a la aplicación de esta alícuota incrementada que
estaba supeditada a la repatriación, es decir, en el caso de que el sujeto repatriara activos financieros que representaran al menos un 5% del total del valor de los bienes situados en el exterior, quedaba exceptuado de esta alícuota incremental. Bueno, este tema también lo hemos conversado en alguna otra oportunidad. Recordemos simplemente que efectuada la repatriación, los fondos tienen que permanecer depositados o afectados a los destinos específicos mencionados en el decreto 99 hasta el 31 de diciembre del año calendario en el cual se efectuó la repatriación. Para los sujetos residentes en el exterior, la alícuota vigente para el periodo fiscal 2019 y siguientes es el 0,5%, el importe no sujeto a impuesto de 255,75. ¿Cuáles son los supuestos? Recordemos que esto se aplica para aquellos sujetos que tengan residencia en el exterior al 31 de diciembre, la presentación se realiza a través de un responsable sustituto, se declaran y determina impuestos solo sobre los bienes situados en el país y no aplicará a títulos, bonos y demás acciones emitidos por la nación, las provincias y demás organismos públicos, acciones y participaciones en el capital de sociedades, cuotas partes de fondos comunes de inversión y cuotas sociales de cooperativas. No aplicará en este caso la presunción de bienes del hogar y tampoco corresponderá el cómputo de mínimo no imponible. En cuanto al aplicativo, la resolución 4243, al igual que con ganancias, establece que para periodo fiscal 2017 y siguientes se utiliza bienes personales web y para declaraciones de periodos anteriores hay que continuar recurriendo a los aplicativos que operan bajo la plataforma SIA. Bueno, acá tenemos el ingreso a bienes personales web. Y por último, ya para ir cerrando esta exposición, alguna información relevante de ambos impuestos. Acá les comparto los vencimientos de ganancias y bienes personales e impuesto cedular. Estos son los vencimientos fijados para el mes de junio, porque aún no está oficializada o publicada las nuevas fechas, producto de la prórroga que se ha dispuesto. Recordemos que tenemos a través de la página de AFIP la posibilidad de acceder al servicio Nuestra Parte. Se puede acceder desde 3 servicios distintos, Nuestra Parte o el portal de ganancias o bienes personales. Este servicio contiene información, la verdad que es interesante, nos permite saber qué sabe el fisco de nosotros en determinados rubros y creo que es muy útil la consulta, principalmente pues nos permitirá hacer un control cruzado a veces con información que nos brinda el propio contribuyente. Y ya para ir terminando, recordemos que se encuentra vigente el famoso mini plan, el fijado por la resolución 4057, que alcanza a los saldos de declaraciones juradas de ganancias, bienes personales e impuesto cedular, de declaraciones juradas originales o rectificativas, en este caso, en estas últimas, en la medida en que no se haya utilizado para ingresar el saldo de la declaración original. Esta adhesión no implica la reducción ni de intereses ni liberación de sanciones. Solamente se admitirá un plan por obligación, es decir, por impuesto, periodo fiscal y establecimiento. Es necesario tener presentada la declaración jurada. A este plan podrán acceder los contribuyentes que tengan categoría CIPER de la A a la D, quedan excluidos los contribuyentes de categoría E. Y en cuanto a las condiciones, si bien existen unas condiciones generales, a través de la resolución 4959, se dispusieron condiciones de excepción hasta el 30 de septiembre del 2021. En este caso, el contribuyente podrá cancelar los saldos con un pago a cuenta del 25% y hasta 3 cuotas, ¿sí?, con la tasa de financiación que prevé la resolución, independientemente de si se encuentra en la categoría A, B, o C o D, del CIPER. La forma de adhesión, como sabemos todos, es a través del plan de mis facilidades. El pago a cuenta tiene que ser ingresado con un BEP y una vez que se paga el BEP, eso consolida el envío del plan. Las cuotas, como ocurre con los planes que se hacen bajo este servicio de mis facilidades, tienen como fecha de vencimiento fijada para las cuotas el día 16 del mes siguiente, aquel en el cual se formalizó la adhesión. El pago se realiza mediante el débito directo en cuenta el día 16 o, de no tener fondos, el día 26 del mismo mes. Y ahí les comparto cuáles son los requisitos para la adhesión, que creo que ya todos los conocemos bastante bien. Y por último, y esto sí, para cerrar, una breve mención al impuesto país y a las percepciones de la resolución 4815.
La resolución 4815 estableció un régimen de percepción de ganancias y bienes personales por compra de moneda extranjera para atesoramiento y por compras de tarjeta de débito y crédito con esta moneda. Esta percepción tiene el carácter de impuesto ingresado y será computable en la declaración jurada de ganancias o bienes personales del periodo fiscal en el cual fueron practicadas. Y si generaran un saldo a favor, tendrá el carácter de impuesto directo y podrá ser utilizado para cancelar obligaciones impositivas conforme el mecanismo dispuesto por la resolución 1658, es decir, mediante compensación. Por el contrario, la resolución 4659, que es la que establece o regula el impuesto país, si este impuesto de emergencia aplicable por 5 periodos fiscales, que se abona sobre determinadas operaciones que se realizan en moneda extranjera, no es computable como pago a cuenta de impuestos. Ténganse presente, por ejemplo, en el caso de adquisición de moneda extranjera, ese impuesto país que se abona forma parte de un mayor costo del bien. Bueno, acá termina entonces este rápido repaso. Como les dije, algunas cuestiones las hemos pasado un poquito por alto, pero quedan como material de consulta para que ustedes puedan verlo. Y por supuesto, les agradezco su presencia y quedo a disposición para preguntas. Muchas gracias.